Gloria al Señor, amados hermanos, en esta tarde Dios les bendiga a todos. Les saludamos, nosotros aquí estamos con nuestros hermanos juntos, alegres, contentos de poder una vez más llegar hasta sus hogares para poder adorar, exaltar, bendecir al Señor y escuchar su voz, escuchar su palabra. Rápidamente quiero invitarle a que podamos juntos leer una porción de la palabra del Señor. Si usted está reunido con su familia, quisiera que juntos pudiéramos leer la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Y cuando usted esté listo, no me diga amén porque tal vez no le puedo escuchar, pero diga amén ahí dentro de su corazón. Así que su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra nos dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, el versículo 10. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Adora a Dios. Adora a Dios. Vamos a adorar a Dios en esta tarde, hermanos. Juntos, juntos, juntos. Le invito brevemente que podamos orar y decirle, Señor, Jesús, tú eres mi buen pastor. Con la voz de mi hermana Odeilin.
rendir su vida al Señor? ¿Cuántos pueden declarar la bondad de Jesús? Adórale. Adora al Señor, hermano. Cántale. Bendice su nombre. En esta tarde, levántate, hermano. Adora al Señor. Adora solamente a Jesús. Cántale. Bendice su nombre, amado hermano. Exáltale a Él. Seguimos en este tiempo de alegría y de gozo. ¿Le parece, hermanos, si juntos seguimos adorando al Señor, pero ahora con alegría y con gozo? ¡Aleluya! Bendito es tu nombre, Jesús. Vamos, con sus palmas.
amor de mi Señor. Bendito amor. Bendito amor de mi Señor. Lo declaramos una vez más. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol. Para mi familia, el latir del corazón. Para tus hijos, Señor. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Apláudale al Señor, hermano, con todo su corazón. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Hey! ¡Aleluya! Santo es tu nombre, Señor Jesús. Y en el nombre de Jesús, toda cadena se rompe, todo muro se cae. Lo declaramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. En el nombre de Jesucristo, cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Danza con papá. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Aleluya, tenemos alegría, tenemos gozo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se cae todo el mundo. Caen los muros, caen los muros, caen los muros. Decláralo. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros. Danza con papá.
mi cántico, caerán. Declárelo. Los muros caerán. Vamos, muchachos. Los muros caerán con gritos de júbilo. Una vez más. Caerán. Una vez más. En el nombre de Jesús. Los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico. Caerán. Los muros caerán. Los muros caerán con gritos de júbilo. Caerán. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Preparamos este tiempo para recibir la palabra del Señor después de un tiempo de alabanza y adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Bueno es Dios. Sé que se está gozando esta tarde. Y es bueno que el pueblo de Dios mantenga encendida esa llama. Amén. Es bueno que podamos mantenernos conectados con nuestro Dios. Damos gracias a Dios por todo este tiempo maravilloso que hemos tenido, por todo lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, que es mucho. Y como digo, siempre hay mucho por qué dar gracias a Dios. Nos haría falta toda una vida para que podamos reconocer cada una de las cosas que Dios ha hecho para con nosotros, nuestras familias. La fidelidad de Dios es grande y eso es más que suficiente para nosotros, ¿verdad? Su fidelidad, su amor. Es maravilloso saber que lo que hacemos no es en vano. Lo que realizamos día con día en cuanto a esta labor de anunciar el Evangelio de Dios no es en vano. Sabemos que estamos llegando a muchas personas a través de esta plataforma. Muchos nos están escuchando dentro del país, fuera del país. Eso es algo maravilloso. Eso es una de las cosas positivas que no teníamos antes. Cuando estábamos en el templo, pues solo escuchaban los que llegaban al templo. Ahora tenemos la oportunidad de que muchas personas que están fuera de nuestro país estén también unidos con nosotros en estos tiempos de exaltación y de adoración a nuestro Dios. Yo le pido en este momento que cierre sus ojos ahí donde usted está y diga conmigo: Señor, esta tarde te pido, Dios, que puedas hablar a mi vida, mi Dios amado, que puedas a través de tu Espíritu Santo traer, mi Dios, ese alimento necesario o ese alimento que tanto mi corazón y mi alma están necesitando, Dios. Háblanos. Y yo te pido de manera personal, mi Dios, que puedas usar mi vida como instrumento tuyo esta tarde para ser el ente transmisor de tu palabra a este pueblo maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero decirle a la iglesia que seguimos esperando el tiempo, el momento en que nos permitan ya poder regresar a nuestro templo y ahí juntos poder glorificar el nombre del Señor. No nos desesperemos. Dios está en control de todo y en su momento, en el tiempo de Dios, vamos a estar nuevamente allí juntos para adorar al Señor. Mientras tanto, seguimos desde aquí y agradezco nuevamente a la iglesia, al liderazgo que ha estado fielmente apoyándonos, que ha estado conectado, que ha estado siendo parte del trabajo previo que realizamos acá para poder llevar a ustedes estos tiempos de adoración a Dios, para poder llevar a ustedes estos tiempos de palabra fresca de parte de Dios para nuestras vidas. Hay mucha gente involucrada, a los cuales yo doy gracias y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.
a usted que ha estado ahí en la casa con sus familias y fielmente también conectado cada vez que le hacen llegar el enlace de esta plataforma para que escuche el mensaje. También muchas gracias por tomarse el tiempo y por permitir que Dios edifique su vida a través de lo que nosotros hacemos aquí desde este lugar. Damos gracias a Dios por eso. Quiero tener una breve reflexión esta tarde y quiero pedirle que me acompañe el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 4. Vamos a leer los primeros versos de ese capítulo. Vamos a meditar un poco en esos versos. Jeremías capítulo 4. Aleluya. Dice su palabra, el verso 1: si te volviereis, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de ti tus abominaciones, y no anduviereis de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra. Una palabra que una vez más miramos cómo Jehová Dios de los ejércitos a través de sus profetas hace un llamado de atención a su pueblo, hace una exhortación a su pueblo a buscarle, a rendirse o a volverse a él. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, por lo que nosotros hemos leído y estudiado, nos hemos dado cuenta que el pueblo de Israel fue un pueblo muy fluctuante, muy indeciso. Un día estaba bien, una temporada estaba bien, otra temporada estaba mal. Y era esa la manera de vivir de ese pueblo, era ese el acomodamiento. Vemos que muchas veces a lo largo de la historia el pueblo de Israel terminaba, o el pueblo de Dios terminaba confiado después de las victorias que Dios les daba a sus vidas. Mirábamos cómo después de grandes victorias el pueblo de Israel volvía a la misma situación de pecado, a la misma situación de conformismo, a la misma situación en donde su corazón se volvía contra Jehová y volvían a hacer las cosas que son abominables o son abominación para nuestro Dios. A lo largo de la historia ese fue el estilo de vida de este pueblo, y por eso Dios siempre tenía un llamado de alerta. Aún después de cada victoria, Dios siempre estaba allí haciendo un llamado al pueblo de Israel para que estuviesen alerta ante cualquier situación, para que no bajaran sus brazos, para que no se conformaran, sino que siguieran firmes creyendo en su Dios. Pero la historia nos dice que el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo. Pero Dios, como todo Dios bueno, como todo Dios amoroso, siempre mandaba advertencia, siempre mandaba a sus profetas, siempre hablaba, siempre hacía escuchar su voz a través de estos hombres que Dios levantó para dirigir a su pueblo, para conducirlo, para hablarles a ellos. Dios siempre tenía una palabra, y aunque muchas veces fue una palabra dura para que el pueblo pudiese entender, siempre la misericordia de Dios sobresalía. Esta fue la historia de Israel a lo largo de todos los pasajes. Si usted ha leído el libro de las Crónicas y el libro de Jueces, usted se da cuenta ese desbalance que el pueblo de Israel tenía. Dios les daba la victoria. Los enemigos
de Israel venían contra ellos, y los afligidos buscaban a Dios, lo buscaban de todo corazón y pedían su misericordia, pedían su respaldo, y Dios en su grande amor se los daba y les daba victoria sobre sus enemigos. Una y otra vez pasó eso, el enemigo se levantaba y Dios siempre les daba la victoria, y después de la victoria el pueblo de Israel volvía al mismo estilo de vida. Eso pasó siempre. Y la verdad es que muchas veces, o que en la actualidad, hoy en día, eso sigue pasando con el pueblo de Dios. Dios nos da a nosotros victorias tremendas. Usted y yo hemos disfrutado de victorias poderosas a nivel personal. Hemos tenido luchas en las cuales hemos salido victoriosos porque Dios ha estado ahí conmigo. Pero hemos entrado muchas veces en la misma situación, en el mismo estilo de vida que el pueblo de Israel tuvo, de conformismo. Después de grandes victorias, caemos nuevamente a un conformismo que nos aleja más de Dios, y ese alejamiento el enemigo termina aprovechando. Y por eso en muchas ocasiones termina afectándonos y haciéndonos daño el enemigo, porque nos conformamos. A lo largo de mi vida, a lo largo del servicio al Señor en mi vida, he aprendido a escuchar la voz de Dios y a discernir el mover del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y algo que he aprendido también es que se necesita humillarse delante de Dios y estar abierto para recibir cualquiera que sea el mensaje que Dios quiere hablarnos. La pregunta que cabe en medio de toda esta situación es: ¿por qué después que siempre tenemos una victoria, Dios siempre tiene para nosotros un mensaje de alerta? Un mensaje para que no bajemos los brazos. Y eso es porque en el camino del Señor Dios quiere exactamente eso, que estemos alertas. Y para eso se requiere que usted y yo seamos diligentes, para que cuando Dios ponga algo en nuestras manos, no nos durmamos, como decimos, en nuestros laureles. Para que cuando Dios pone algo en nuestras manos, no quedemos nada más así con eso en las manos y confiados, no, sino que hay que trabajar, y hay que trabajar desde temprano para poder seguir en victoria. Aleluya, diga gloria a Dios ahí donde usted está. Es necesario que desde temprano cada uno de nosotros como iglesia busquemos el rostro de Dios en oración, para permanecer alertas, para permanecer en esa actitud diligente que el Señor requiere de sus hijos. Porque hay razones, porque hay motivos poderosos alrededor de nosotros por los cuales tenemos que fortalecernos. El enemigo, por ejemplo, utiliza sus artimañas sucias. Él no juega limpio, eso usted y yo lo tenemos claro. Y el enemigo sabe que el momento más vulnerable de todo cristiano es después de una gran victoria. El enemigo sabe perfectamente eso. Eso es lo que la historia nos dice. El momento más vulnerable de un cristiano es después de una gran victoria. Porque ahí nos sentimos grandes. Después de una victoria sentimos que ya pasó la prueba, que ahora sí soy invencible, que ahora sí me las puedo de todas, que ahora sí nada contra mí. Esos pensamientos vienen a mi vida y viene el conformismo, porque nos pensamos en nuestras propias fuerzas y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerde usted, a manera de ejemplo, recuerde usted dos casos tremendos en la palabra. El primero, el caso de David, lo que le sucedió a David con Betsabé. Recuerde usted, David era un guerrero, y después de tener varias victorias con el ejército de Israel, el enemigo se aprovechó de un momento de confianza. Después de grandes victorias,
Porque él tomó una decisión, mandó a pelear a otros y él se quedó en casa. Él se quedó en su palacio mientras otros peleaban y el enemigo aprovechó eso. Porque David se confió. El enemigo aprovechó que él se quedó tranquilo en su palacio para tenderle una trampa con aquella mujer llamada Betsabé. Y ya usted conoce la historia. Ya usted conoce lo que pasó. Ya usted lo sabe. El segundo ejemplo es el de Elías, el profeta. Recuerde usted, Elías, después de una victoria tremenda en la cual avergonzó a los profetas de Baal, en la cual los degolló, en la cual hizo descender fuego del cielo, en la que demostró que Dios era el Dios poderoso. Después de esa gran victoria, inmediatamente el miedo, el temor inundó su vida, inundó su ser. Escuchó lo que una mujer llamada Jezabel dijo. Aquella mujer juró que ella le iba a hacer lo mismo a Elías, lo mismo que había hecho con los profetas, lo mismo le iba a hacer a Elías. ¿Y qué pasó con Elías? Inmediatamente se fue a encuevar. Cuando no ponemos nuestra confianza en el Señor, amada iglesia, un día podemos estar en la cumbre y al día siguiente metidos en una cueva. Aleluya. Por eso es que en todo momento debemos estar metidos con Dios, metidos con el Señor y no descuidarnos para nada. Por eso esta tarde quiero compartir 3 elementos que a mi parecer están siendo necesarios, que hemos dejado a un lado como pueblo de Dios. 3 elementos que también miramos en la actitud del pueblo de Israel a lo largo de la historia, que le hicieron falta. Pero que si nosotros hoy en día ponemos atención a la voz de Dios y escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, pueden llevarnos a una vida victoriosa de manera permanente. El primer elemento que está haciendo falta a mi criterio en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios hoy en día, es la humillación. Esta es una de las cosas que más hace falta en la iglesia del Señor hoy en día. Vivimos con orgullo y vivimos en una arrogancia que nos aparta de la presencia de Dios. Y para que Dios visite a su pueblo hoy en día, para que Dios visite a la iglesia hoy en día, el pueblo tiene que humillarse delante de Dios. El pueblo tiene que aprender a humillarse delante de Dios. Y no me refiero a una humillación de 15 o 20 minutos. No me refiero a un espacio de tiempo así. Estoy hablando de algo mucho más profundo en la vida del cristiano. Me refiero a una actitud del corazón que derribe esas fortalezas que nosotros hemos permitido que el enemigo levante en nuestros corazones. Una actitud que haga que se derriben esas fortalezas. Una actitud de humillación que haga que todo muro que se haya levantado en nuestro corazón de orgullo y de arrogancia sea derribado. Usted y yo sabemos que hoy en día nos hemos vuelto personas muy selectivas. Muchas veces decimos o llegamos a expresar: no me gusta cómo aquel hermano canta, no me gusta cómo aquella hermana canta, no me gusta cómo aquel hermano predica, no me gusta cómo aquella hermana enseña. Menospreciamos, no somos humildes, somos arrogantes. Dios dice: no les voy a hablar a menos que derriben esa fortaleza y aprecien mi palabra sin importarles el instrumento que yo pueda usar. Hoy en día, hermanos, hay una lucha tremenda, porque muchas veces no nos creen a nosotros. Si no es el apóstol, no le voy a creer a este. Si no es el profeta, si no es el evangelista, yo no pongo atención a la palabra que aquel pueda predicar. Porque yo le creo al apóstol, le creo al evangelista, le creo a aquel que sale por televisión, a aquel que tiene miles en sus congregaciones. A ese sí Dios lo usa, a ese sí Dios lo usa y habla a través de él. Yo no estoy diciendo que no sea verdad eso.
Estoy diciendo que muchas veces Dios tiene instrumentos ahí a nuestro alrededor, cercanos a nosotros, con una palabra directa de Él, y nosotros no escuchamos esa palabra por nuestra arrogancia y por nuestra falta de humildad. Por ese orgullo, por esa fortaleza que hemos levantado. Hay gente a nuestro alrededor con palabra de Dios para nosotros, pero nosotros hacemos oídos sordos. Hay otras personas que quieren hacer las cosas a su manera, que si no son las cosas como ellos dicen, no sirve. Esa arrogancia, esa actitud, nos hace falta humillarnos. Nos hace falta humillarnos. Dios, amado hermano, no puede bendecirles a menos que le digamos al Señor: Señor, no como yo quiera, sino como tú quieras. Necesitamos, iglesia, deshacernos de ese orgullo que existe en nuestras vidas. Necesitamos arrancar y derribar esa fortaleza de orgullo de nuestro corazón, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y la humillación de la que estoy hablando, ese elemento que está haciendo falta en la vida de la iglesia hoy en día, no es algo de un momento dado, no es algo de un momento preciso. Esto debe de ser una actitud permanente del corazón, de un corazón que anhela más y más y más de Dios. Yo te digo a ti esta tarde, si quieres que Dios te bendiga, debes empezar a humillarte. Yo te digo a ti esta tarde, si tú quieres que Dios te use, debes comenzar a humillarte. Si quieres que Dios haga algo por los tuyos, por tus familiares, debes comenzar a humillarte. Aprendamos que en este camino del Señor lo más importante no somos nosotros, sino el Señor. Y le digo una cosa más, tengamos cuidado, porque Dios todavía habla y Dios todavía revela. Y hoy Dios te dice, te quiero usar. Hoy Dios te dice, quiero que seas mi instrumento. Pero primero tienes que humillarte. Tienes que primero buscar mi rostro, como nunca antes lo habías buscado. Y cuando tú derribes esas fortalezas en tu vida, entonces me voy a revelar a ti. Eso te dice Dios a ti esta tarde. Tenemos que humillarnos más y hacer de la humillación hacia nuestro Dios un estilo de vida permanente, para que no nos confiemos. El segundo elemento que a mi criterio está haciendo falta en la vida de la iglesia es la consagración. No estoy hablando solamente de lo que refiere al ayuno. Dios está buscando un pueblo consagrado. La consagración dentro de este caminar del Señor no es una opción. No es si quiero o no quiero. La consagración es un mandato de Dios para su pueblo. Hay creyentes que les da lo mismo si oran o no oran, si vienen o no vienen a la iglesia, si leen o no leen la palabra. Les da lo mismo si ayunan o no ayunan, si hacen vigilia o no. Les da lo mismo, pero aún así quieren bendiciones, y la cosa no funciona así. Tenemos que aprender a consagrarnos. Y revisando en el diccionario bíblico, observaba dos cosas que tienen que ver con el significado de esta palabra consagración. La primera significa, en referencia a lo que es consagración, es separar o santificar. Y la segunda viene de la raíz de aquella palabra que encontramos en el Antiguo Testamento llamada nazareo. Aquellas personas que eran apartadas completamente, que eran dedicadas a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando de su pueblo, un pueblo apartado y exclusivo de Dios. Eso es lo que Dios está requiriendo y lo que nos está haciendo falta a nosotros hoy en día, estar consagrados exclusivamente para Dios. Yo le digo esta cosa a usted esta tarde, y póngame atención: cuando una persona verdaderamente está consagrada a Dios, hay lugares que no se tienen que ir a meter. Hay lugares que no tiene que ir a visitar. Una persona que está consagrada para Dios no le conviene andar en discotecas.
no le conviene andar en bares, no le conviene andar en lugares donde venden bebidas alcohólicas, donde hay ambientes que no son para nada espirituales, que no pueden traer beneficio para nuestro espíritu. Cuando una persona está realmente consagrada a Dios, no participa en conversaciones de doble sentido, y usted sabe a lo que me refiero. Cuando una persona está consagrada a Dios realmente, hay palabras que no van a salir de su boca, y usted también sabe a lo que me estoy refiriendo. Cuando una persona está realmente consagrada a Dios, hay cosas que no van a ser entretenimiento para Él, cosas que están a nuestro alrededor, que nos absorben, que no van a ser entretenimiento para Él. Tenemos que consagrarnos. No podemos vivir una vida sin compromisos con Dios, haciendo las cosas a la ligera, poniendo a Dios en un segundo, tercer y hasta en un último lugar. Esos lugares no son para nuestro Dios. Yo le digo a usted esta tarde, si usted en su vida, consciente o inconscientemente, tiene a Dios en otro lugar que no sea el primero, usted está cometiendo el pecado de idolatría. Porque la idolatría es todo aquello que está por encima de Dios. Escúcheme bien. Si usted consciente o inconscientemente está poniendo a Dios en segundo, tercero o en último lugar en su vida, usted está cometiendo pecado de idolatría. Le repito, idolatría es todo aquello que está por encima de Dios. Examine su vida esta tarde. ¿Qué está por encima de Dios? ¿Qué está por encima del tiempo que Dios se merece en su vida? Saque las conclusiones, ponga en una balanza todo el tiempo que usted dedica a Dios y todo el tiempo que usted dedica a otras cosas. Medite esta tarde a lo que le estoy hablando, a lo que le estoy diciendo, para que no se confíe, para que después no venga el desastre a su vida, para que después no venga la lucha y después quede lamentándose. Hay que estar alertas y por eso es el llamado de Dios para nosotros esta tarde. Amén. Nuestro Dios no puede ser el Dios de un pueblo idólatra. En este tiempo que hemos tenido, valga la redundancia, tiempo de sobra en nuestras vidas, en nuestros hogares, ¿cuánto ha sido el tiempo que usted le ha dedicado a Dios? ¿Cuánto ha sido el tiempo que le ha dedicado al celular? ¿Cuánto ha sido el tiempo que le ha dedicado a la televisión? Saque sus conclusiones y piense y ve el resultado. Si usted está siendo idólatra, si usted está pecando en esa manera, si lo está haciendo, pídale perdón a Dios. Usted recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando consagraban el sacrificio que se le iban a, las ofrendas que se le iban a dar a Dios, cuando aquella oveja, aquel carnero era preparado en el altar, era completamente, lo partían en pedazos, la sangre, toda la sangre era derramada en el altar, los intestinos de aquellos animales eran limpiados y puestos nuevamente en el altar del sacrificio. El sacrificio era consagrado totalmente a Dios, no solamente un pedazo del animal, era todo el animal que se consagraba a Dios. De esa manera Dios espera que seamos nosotros. Que no solamente una parte de nosotros esté consagrada para Dios. No, Él exige la totalidad de nuestra vida consagrada para Él. Amén. No solamente nuestros brazos, no solamente nuestras piernas, no, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo consagrado para Dios. Recuerde que Dios aquellos sacrificios completos, totales, que se le ofrecían, los recibía como un olor fragante, eran olor grato para Él. ¿Será que nuestra actitud de consagración está siendo como una ofrenda, un olor grato para Él? ¿Estará siendo completa? Lo dejo en su pensamiento esa pregunta para que se analice. Yo solamente estoy trayéndole el mensaje de alerta a usted esta tarde. Yo solamente estoy compartiendo la palabra que Dios puso en mi corazón. El tercer elemento que está haciendo falta en la vida de la iglesia es el temor a Dios.
Y es desafortunado decir que esa es otra cualidad que hace falta en la iglesia en nuestros días. El pueblo de Israel no temían a Dios. Y hoy la iglesia sigue con esas mismas actitudes. A lo largo de mi experiencia en el trabajo, en el servicio en la obra del Señor junto a mis padres, he podido ver con mucha tristeza personas que ministran a Dios con, vamos a decirlo así, con manos inmundas, con suciedad en sus vidas. Personas que cuando nacieron en el Señor, que cuando vinieron al Señor, no tenían esas prácticas que hoy en día están teniendo, que se han desviado, que creen que están haciendo lo correcto, pero terminan haciendo cosas que no están agradando a nuestro Dios. Se han deslizado, por decirlo así, del lugar en el que Dios los tenía. Pero ¿sabe qué es lo más alarmante que está pasando en la vida de la iglesia hoy en día, o en la vida de los cristianos hoy en día? Es que estando en las iglesias, siendo parte del pueblo de Dios, se están uniendo en relaciones ilícitas, cometiendo actos inmorales. Y piensan que nadie se da cuenta, piensan que Dios no los ve, piensan que el pastor no sabe, piensan que los líderes no se dan cuenta. Pero permítame decirle algo: tarde o temprano Dios revela y saca a la luz las cosas. Y creo firmemente, y escúcheme esto, no es que voy a mandar juicio, no, esto ya está establecido en la palabra, por los ejemplos que vemos en la palabra. Creo firmemente que en este tiempo vamos a ver a Dios ejerciendo juicio sobre la iglesia. Qué pesado se escucha esto, pero es una realidad. Si no nos enderezamos y no comenzamos a guardarle el respeto, yo no estoy hablando de ese miedo que me hace temblar porque Dios está ahí, no, sino de un temor reverencial, de un temor de ir y manchar la santidad. Nos está haciendo falta a nosotros eso. Dice el Salmo 33:8: temed a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. El Salmo 34:9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El Salmo 112 verso 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El temor reverencial es lo que está haciendo falta. Por eso le decía que creo firmemente que Dios estará trayendo juicio a su iglesia en ese aspecto, si no enderezamos nuestros caminos. Y quiero que les diga por qué. Porque Dios va a empezar a limpiar su iglesia antes de entregársela a su Hijo. Recuerde que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Recuerde usted eso. Recuerde usted eso esta tarde, medítelo. Y le hablo del juicio para su iglesia exclusivamente, porque si usted y yo nos vamos al Nuevo Testamento, y usted y yo hemos leído la historia y la narración de lo que sucedió con Ananías y Zafira. Quisieron engañar a Dios, quisieron ocultar, quisieron hacer cosas bajo y hacer como que nada habían hecho, jugando con Dios. Y usted sabe cuál fue la consecuencia de esos actos, de esa falta de temor hacia Dios. Y Dios mandó su juicio sobre Ananías y Zafira después de que intentaron robarle a Dios y ocultarlo y mentir. Dios mandó ese juicio sobre ellos para que las demás personas tuvieran temor de Dios. Yo no estoy queriendo ni deseando que ese juicio venga sobre su vida, para que los demás, que usted sea el ejemplo, o que sea usted el que Dios va a utilizar a manera de juicio, para que los demás nos fijemos: ah, sí, hoy sí le tengo temor a Dios porque ya vi lo que le pasó al hermanito o a la hermanita. No estoy queriendo eso para su vida. Yo solamente le estoy alertando de los elementos o las actitudes que están haciendo falta hoy en día en nuestra iglesia. Ese caso de Ananías y Zafira es
está registrado como un ejemplo del juicio de Dios ejercido dentro de la misma iglesia. Amén. Iglesia, Dios quiere traer un mover especial como nunca antes usted lo ha visto en su vida. Pero para que ese mover lo vea hecho realidad en usted, Dios esta tarde pone en su mente y en su corazón estos 3 elementos para que los recuerde y los lleve a la práctica. Hay que humillarnos, hay que consagrarnos y hay que tener temor a Dios. Elementos básicos para que no nos confiemos, para que nos mantengamos activos y alertas, que después de cada victoria que tengamos siempre mantenernos firmes, humillándonos, consagrándonos y teniéndole temor de Dios. Ya le expliqué lo del temor, no es ese temor que asusta, sino un temor reverencial a su santidad. Iglesia, entendamos los llamados que Dios nos hace. Si Dios pone esta palabra en mi corazón para compartirla con ustedes, es porque algo tenemos claro, que su venida está pronto. Su venida está próxima. Eso es algo inevitable, algo que no podemos detener. Él lo prometió. Y hemos visto cómo todo se ha estado cumpliendo, cómo se ha estado poniendo en el orden para el cumplimiento de la palabra. Cristo viene por su iglesia, pero le repito, no viene por cualquier grupo de personas que se reúnen en un templo. Viene por aquellas que han aprendido a humillarse delante de Dios y a mantener ese estilo de vida de humillación delante de Dios. Viene por aquellos que han aprendido a consagrarse totalmente, no solamente en una parte, sino totalmente a Dios. Y viene por aquellos que le temen. Iglesia, medita en eso. Y si usted ha fallado a Dios, es tiempo de pedir perdón. Y si usted, amigo o amigo que me está, amiga o amigo que me está escuchando esta tarde, o que ha escuchado esta palabra esta tarde, sabe y reconoce que su vida ha estado totalmente alejado de Dios, este tiempo lo invito a que pueda hacer un compromiso con Él, que pueda abrir su corazón a Él, que pueda permitir que Él entre a su vida, que gobierne su ser, que sea el capitán de su barco, que Él lo dirija por el camino correcto, para que usted sea parte de ese pueblo por el cual Él viene pronto. Para que usted sea parte de ese pueblo que disfruta de esas victorias que solo en Él podemos conseguir. Yo le motivo a que haga un compromiso con Dios. Usted, hermano, que ha estado un poquito tambaleante, lo motivo esta tarde para que haga un compromiso con Dios, para que le abra su corazón, que Él tome control de su vida. Tú que estás ahí escuchándome, quieres hacer la oración de fe, dile: Señor, te entrego mi vida a ti, te entrego mi ser a ti, abro mi corazón a ti, entra en Él, purifícalo, límpialo, Señor, y mora en Él. Quiero servirte, quiero trabajar por tu obra, quiero hacer, Señor, todo lo que tu palabra demanda para poder ser parte de ese pueblo, ser parte de ese pueblo por el cual tú vienes. Dile ahora: toma mi corazón, toma mi vida, la entrego a ti, Señor, y haz de mí como tú quieras. Quiero ser tu hijo, Señor. Quiero ser tu hija. Si usted ha hecho esta oración, le motivo a que si tiene la oportunidad de asistir a alguna iglesia, lo haga para que se pueda alimentar. Y si no, ahí en su casa, con una Biblia, con tiempos de oración, con tiempos de búsqueda del Señor, puede estar conectado permanentemente. Iglesia, estemos alertas al llamado que Dios nos hace. Busquemos su rostro, pero de la forma como Él lo está exigiendo. No seamos tan así titubeantes como el pueblo de Israel lo fue en su momento. Demostremos firmeza y demostremos carácter en este caminar por el cual usted y yo vamos. Esta tarde Dios ha hablado a su vida, lo sé, así como habló a mi vida. Espero en gran manera que esta palabra haya llegado a lo más profundo de su corazón.
Bendigo a sus vidas, iglesia. Por favor, esté atento a los próximos anuncios que vamos a estar realizándoles con respecto a nuestros trabajos como iglesia. Y sea parte de ellos. No se quede de brazos cruzados. Aproveche las oportunidades que se le brindan de servir. El tiempo de Dios se acerca. El tiempo de Dios para su iglesia se acerca. Y lo que viene es algo poderoso. La gloria postrera será mejor que la primera. Los esperamos el martes nuevamente en un tiempo de oración. 4 de la tarde. Le haremos llegar los enlaces para que usted se una a esos tiempos de intercesión. Iglesia, Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y nos vemos pronto. Agua viva para el pecador, llévala pronto al sediento, calmarás por siempre su dolor. Adelante y